María Sharapova fue una de las figuras más icónicas de la historia del tenis. Irrumpió en la escena deportiva mostrando un gran talento, pasión y determinación, logrando deslumbrar al mundo entero. Con tan solo 17 años, hizo historia al capturar su primer Grand Slam, convirtiéndose en una de las jugadoras más jóvenes en conseguirlo. Durante su carrera, alcanzó la cima del ranking WTA en 5 ocasiones consecutivas, forjando un legado de éxito que incluye 36 títulos individuales, segundo puesto en los Juegos Olímpicos y 5 Grand Slams. Fue todo un éxito deportivo, pero también un estandarte publicitario, un soplo de aire fresco que salpicó y revolucionó el tenis por su aspecto y su belleza. Sin embargo, un giro inesperado del destino haría que la vida de María Sharapova diese un vuelco radical en 2016. Un correo electrónico cambiaría su vida para siempre. Este mail no solo hundiría su carrera, sino que la catapultaría hacia las profundidades del ranking en menos de un año. Bienvenidos a la historia del auge y caída de una de las mejores tenistas de la historia, con uno de los sucesos más polémicos de la historia del tenis: la expulsión de María Sharapova del circuito de tenis por doping. María Sharapova, o también conocida como Masha, nació el 19 de abril de 1987 en Nyagan, Siberia, en una familia bastante humilde. 2 años después de su nacimiento, sus padres, Yuri y Elena, decidieron mudarse a Sochi, donde con tan solo 4 añitos de edad empezó a jugar al tenis golpeando contra una pared. Cuando el padre de María la vio golpear, no dudó en apuntarla a una academia, donde allí conoció a su primer entrenador, Yuri Yudkin, quien había estado en contacto con gente y en el mundo del tenis y vio algo especial en María, lo que le motivó a empezar a darle clases privadas enseñándole la técnica básica de los golpes, así como también la persistencia y aguante en el juego. En el verano de 1993, con tan solo 6 añitos de edad, María participó en un evento de exhibición en Moscú donde habían varias celebridades del mundo del tenis, entre ellas Martina Navratilova, quien, tras jugar un poquito y pelotear con ella, supo ver su gran potencial como jugadora y le recomendó a su padre sacarla del país y llevarla a un lugar donde pudiera desarrollar su juego. Así es como Yuri decidió llevarse a María a la costa este de los Estados Unidos, en concreto Florida, donde ya entrenaban algunas de las estrellas del tenis como las hermanas Williams y Anna Kurnikova. Llevársela no fue un proceso fácil. María tuvo que dejar a su madre en Sochi, dejar el colegio y los entrenos. Además, su padre también dejó el trabajo. El plan de Yuri era hacer todo para conseguir que su hija se convirtiera en la mejor tenista del mundo y eventualmente que supusiera una salida para la familia y poder así vivir en mejores condiciones. Así que con tan solo $700 en el bolsillo, sin maletas y sin saber ni pizca de inglés, María y su padre iniciaron una larga y gran aventura hacia los Estados Unidos. Las cosas al principio no fueron demasiado fáciles. Se alojaron en una habitación con una cama de matrimonio destartalada, y los 3 primeros años fueron una auténtica lucha y camino lleno de desafíos y dificultades económicas. Pasaron por 3 academias antes de instalarse definitivamente en la de Nick Bollettieri. La primera academia a la que fueron a probar suerte fue la de Rick Mazzi, donde estaban las hermanas Williams. Ahí ni siquiera les tomaron en serio. Luego probaron suerte en la de Nick Bollettieri, una academia súper conocida por ser la cuna de donde han salido los mejores tenistas, donde sí consiguieron que María fuera aceptada porque vieron su talento y su tenacidad. Detectaron que María tenía esa mentalidad que necesita un tenista y que pocas veces se puede enseñar. Estuvo ahí durante 1 año y medio, combinando las clases de la academia con las clases que le daba su padre, quien por la noche leía libros de tenis y estrategia para aplicarlos luego con María.
Además, en esa edad emitía ese grito que le daba un toque diferenciador y por el que probablemente muchos de vosotros la conozcáis. Pero fueron expulsados, porque parecería ser que María era demasiado joven para estar en esa academia y también porque tenía tanto talento y jugaba tan bien que despertó envidias entre los padres de los demás niños de la academia, sobre todo en la madre de Anna Kurnikova, otra niña rusa que tenía mucho talento pero que era un poco mayor que María. Así que al padre de María no le queda otra que trazar un nuevo plan e ir en busca de una nueva academia, que sería la de Sekou Bangoura. Allí también fue aceptada cuando vieron su talento y dureza a la hora de entrenar y hacer partidos. Pero la beca, en este caso, no sería completa y Yuri debería de trabajar para pagar una parte. Y así es como semana tras semana María mejoraba su tenis, aplicando y aprendiendo nuevas estrategias y técnicas que le daban mucha más confianza en su juego. Además, María también empezó a competir. Ella era pequeña y no era muy rápida en la pista, pero golpeaba muy fuerte, tenía un muy buen saque para su edad y un enfoque, una capacidad de centrarse increíble. Elementos que le ayudaron a ganar bastante e ir subiendo en la clasificación junior. De forma que a los 9 años ya estaba entre las mejores jugadoras menores de 12 años en América. Y se veía a leguas que en poco tiempo María se convertiría en profesional. Desgraciadamente, Yuri tuvo un accidente laboral que le impidió poder seguir pagando las facturas del alquiler de la habitación y la academia, lo que ocasionó que los echaran de los dos lados. Sekou Bangoura, al ver la situación en la que estaban María y su padre, les ofreció un contrato en el que María pasaría a estar bajo su poder. Pero el padre, aunque fue una decisión muy difícil porque no tenían otra opción, y ese hubiera sido el camino más fácil, estaba convencido de que algo mejor vendría, así que se negó a que María fuera el plan de otra persona. Así es como se quedaron sin lugar donde vivir y sin academia donde entrenar para María. Pero al salir de la academia tras rechazar el acuerdo, se cruzaron con un amigo de Yuri que hizo en la academia de Sekou. Resultó ser un millonario que cuando los vio y supo de la situación en la que estaban, no dudó en ofrecerles una habitación en su lujosa casa con campo de tenis. Estuvieron viviendo allí durante un año y Yuri retomó su rol como entrenador de María en la pista de tenis privada que tenían en la casa. Ella estaba creciendo, mejorando su juego y entendiendo cada vez mejor la estrategia del tenis. María en ningún momento dejó de competir, seguía participando en torneos y estaba ganando contra las mejores jugadoras de su edad, incluidos los prodigios de Nick Bollettieri. Esto fue lo que hizo que Nick, conociendo la situación en la que estaban Yuri y María, la reaceptaron con una beca completa. Y además María ahora era mayor y por lo tanto con los padres no tendría tampoco mucho más problema. A los 11 años, María Sharapova participó en un torneo en Florida. Ella era la más joven y estaba enfrentándose a rivales más altas y más fuertes. Entre el público estaba Betsy Nagelsen, una ex tenista profesional del tenis casada con Mark. Mark era el fundador de IMG, que IMG es una empresa que no solo ha representado a algunos de los mejores tenistas de la historia del tenis, sino que organizó y produjo algunos de los mejores torneos de tenis, incluido Wimbledon. Además, hoy en día es propietaria de la Academia Nick Bollettieri y otras escuelas de otros deportes. Así que Betsy, cuando vio jugar a María, le llamó mucho la atención su tenacidad y su estilo de juego agresivo, así que pidió a Gavin Forbes, un cazatalentos de IMG, que fuera a ver a María a la academia donde entrenaba. Gavin fue a verla y quedó impresionado, no solo por la forma en la que golpeaba la pelota, muy plano y bien fuerte, sino por su concentración y su capacidad para anticipar y planificar cada una de las jugadas. IMG no tardó en reconocer el potencial de María Sharapova y les ofreció un contrato de $35.000, además de proporcionarles un agente deportivo, el señor Max Eisenwood. Esta ayuda cambió completamente su situación, liberándolos de preocupaciones sobre comida, alojamiento y transporte para los torneos. Ahora, sí que sí, podrían centrarse al 100% en el tenis. Una nueva fase en la que ya no estaban solos en su carrera deportiva. Además, en esta nueva etapa lograron que en uno de los eventos deportivos en los que María jugó, Nike le hiciera una oferta por $50.000 al año más bonos. Era una locura. María tan solo tenía 11 años.
Y ahí es cuando María entendió que el tenis era más que un deporte o que una pasión, era principalmente un negocio que traería mucha estabilidad a la familia. Y aunque para muchos darse cuenta de esto puede parecer un poco abusivo o que esté mal visto, en el caso de María supo entender lo que estaba en juego y decidió ayudar a su familia a trabajar incluso más duro aún en comparación con otras chicas de la academia para obtener cada vez mejores resultados. A medida que iba creciendo, más cerca estaba de los partidos que realmente contaban. Ella seguía escuchando los mismos nombres en lo más alto: Steffi Graf, Lindsay Davenport, Mónica Seles, pero eran mayores y estaban saliendo del circuito. Entre la nueva generación, solo había dos nombres bastante destacados: Venus y Serena Williams. Chicas grandes que golpeaban con muchísima potencia y que se estaban coronando en el mundo del tenis. Cuando escuchaba hablar de ellas, en su mente solo pensaba en que algún día le gustaría vencerlas, de forma que su rivalidad con las hermanas Williams empezó a los 12 años en su cabeza. En 1996 las cosas siguieron mejorando. Su madre por fin consiguió el visado para reunirse con ellos y María empezó a entrenar con Robert Lansdorp, un entrenador muy conocido por el trabajo que había realizado con jugadores como Tracy Austin y Pete Sampras, quien le dio un mayor ritmo y consistencia a su juego, llevándola al siguiente nivel. Su vida como tenista profesional realmente comenzó en la primavera de 2001, poco después de cumplir 14 años. Se dice que una tenista pasa a ser profesional cuando empieza a ganar torneos y recibe dinero por ello. Los primeros torneos eran más sencillos, luego, tras ganar varios de estos, comenzó a ascender a escenarios más grandes, como los torneos nacionales juveniles y luego los Grand Slams juveniles, donde en 2002 llegó a la final del Open de Australia, siendo la jugadora más joven en hacerlo. Durante esa época se focalizaron en ajustar y refinar los golpes de María, pero sobre todo el saque. Y es que María tenía un hombro muy flexible que le permitía hacer un movimiento de saque un poco antinatural. Un movimiento que, por un lado, le añadía tensión a su hombro, pero que por otro también le añadía mucha potencia, convirtiéndola en una jugadora verdaderamente difícil de vencer. Lo que le llevó a una era dorada donde con 15 años empezó a ganar y a ganar constantemente, aunque todo tiene un precio, ya lo veréis. Pero cabe mencionar que una de las cosas que definía la personalidad de María ya desde bien pequeña es que no era amiga de las demás compañeras. Sabía que eso le haría más débil y más fácil de vencer, y por lo tanto siempre solía guardar mucho las distancias. En abril de 2003 fue cuando por fin tuvo la edad suficiente para poder jugar en la gira profesional a tiempo completo. Así fue ganando suficientes partidos en torneos más pequeños para subir en la clasificación y muy rápidamente se colocó entre las 100 primeras. Cuando llegó ese mismo junio a Wimbledon ocupaba el puesto 47 en el ranking mundial y es cuando obtuvo una wildcard para entrar al cuadro principal directamente. Era su primera vez en el cuadro principal de un Grand Slam que no fuera junior y llegó hasta la cuarta ronda. Un gran logro para una chica de 16 años. Aunque ahí ya algún aficionado se empezó a quejar de sus gritos. Era algo natural, algo que le salía de dentro. Una curiosidad es que a lo largo de su carrera se calculó usando un sonómetro digital que sus gritos registraron un récord máximo de 103,2 decibelios, un valor mayor al de una motocicleta, al del ruido de un pequeño avión aterrizando o al de una cortadora de césped, por lo que Sharapova, con ese récord, es conocida como la jugadora más ruidosa del circuito, seguida por Serena Williams con 88 decibelios y su hermana Venus con un récord de 85 decibelios. Su primer título WTA fue a los 16 años en el Abierto de Japón en Tokio, aunque lo mejor estaba por llegar. En 2004 María llegó por primera vez a los cuartos de final de un Grand Slam, enfrentándose a Ai Sugiyama en una reñida batalla.
fue un auténtico disfrute de partido en el que finalmente María ganó. Luego, en las semifinales se enfrentó a Lindsay Davenport, una jugadora experimentada que había estado muchas semanas en el número 1. Tenía un juego muy similar al de María, golpes potentes desde la línea del fondo, bastante planos, vamos, que se veía a leguas que habían estado entrenadas por el mismo entrenador. Pero la mayor experiencia de Davenport hizo que ganara el primer set, dejando a María exhausta. Sin embargo, una pausa por lluvia en el segundo set le dio a María la oportunidad de coger confianza, recuperarse y ajustar su estrategia, que le permitió dar la vuelta al partido, ganando el segundo y el tercer set para convertirse en una de las finalistas de Wimbledon. La final sería un gran enfrentamiento, María Sharapova contra Serena Williams, quien en ese momento era la número 1 y ya había ganado Wimbledon los 2 años anteriores. Empezó el partido y Serena ganó el segundo juego, empatando 1-1. Pero María logró imponerse rompiéndole el saque a Serena y en ese primer set no perdió ningún juego más, quedando 6-1 a su favor. El segundo set fue duro. Williams parece que sacó la furia que tenía dentro y empezó a jugar súper fuerte. Parecería que iba a darle la vuelta sobreponiéndose a María 4-2, pero María no tiró la toalla. Quería vencer a Serena y siguió luchando y luchando cada punto. De forma que remontó 5-4, 4-30 a su favor. A un punto del partido, María sacó a su derecha recordando las palabras de su entrenador, que el revés de Serena era su fortaleza y tenía que tirarse a la derecha. Y con eso logró llevarse el partido. Ganó Wimbledon, su primer Grand Slam. She could barely believe it, but her dream had come true. Después del partido, María fue al vestuario, donde ocurrió un incidente que ella considera que es el motivo detrás del distanciamiento y odio de Serena hacia ella. Serena, en ese momento, cuando ella llegó, estaba llorando y gritando tras su derrota, y sabía que María estaba ahí escuchándola. María y Serena se enfrentaron 22 veces, de las cuales María solo ganó 2. Ella cree que, más allá de la fuerza y del estilo de juego de Serena, lo que le dio coraje para no dejarla ganar mucho más en los partidos que realizaron fue el hecho de que pues la venció en Wimbledon, impidiendo que ganase una tercera vez consecutiva, pero sobre todo el hecho de estar presente en uno de los momentos más bajos. Al final creo que Serena para María y viceversa fue lo que las hizo mejores. Ese antagonismo intenso entre ambas hizo que encontraran la fuerza para vencerse mutuamente. Entre las dos hacían que sus furias internas se encendieran y sacaran lo mejor de su juego, impulsándose cada vez más a mejorar. Era como el fuel necesario que necesitaba cada una de ellas para explotar y dar lo mejor de sí mismas. Ganar este Grand Slam puso a María en el punto de mira. Era una de las tenistas más jóvenes en ganar Wimbledon y estaba apareciendo en las primeras páginas de las revistas y diarios. Pero no solo eso, sino que pronto llegaron grandes marcas y empresas interesadas en ella para que promocionaran sus productos. Y esto puede ser tentador, pero también puede llegar a ser muy peligroso. Es como las dos caras de una misma moneda, porque al final no dejan de ser distracciones para un tenista. Si bien te dan dinero y te dan fama, también pueden llegar a arruinar tu cabeza. Ya hemos visto casos de estos en algunos jugadores de tenis, que pues ganan un primer Grand Slam, obtienen muchísima fama, pero luego no sé qué pasa, que desaparecen. Pero María tenía un buen equipo detrás y su carácter y personalidad permitieron un buen mix, es decir, la mantuvieron en el camino correcto de estar centrada cuando tocaba, a la vez que iba haciendo promociones y campañas para diferentes marcas, entre ellas Motorola, Nike, Canon, Head y otras muchas más.
Todo esto, junto con las victorias en pista que iba consiguiendo, elevaron cada vez más su fama y, como dato curioso, María llegó a ser una de las tenistas mejores pagadas del mundo durante 11 años consecutivos. Gran parte de sus ingresos provenía de acuerdos publicitarios y el resto pues de los torneos que iba ganando. Actualmente es la tercera que más ha llegado a recaudar después de Venus y Serena Williams. Pero ahora María lo tendría más difícil para ganar, porque sería estudiada y analizada para ser atacada. Así que, ¿sabría ajustarse ante aquellas jugadoras que hubiesen estudiado a fondo sus fortalezas y debilidades siendo capaz de ganar un segundo Grand Slam? Pues ese fue su próximo objetivo. Fueron pasando semanas, meses y su juego se desarrollaba cada vez mejor. La clave, justamente, fue que cada vez más María conocía mejor su juego y aceptaba esas debilidades que tenía, la poca velocidad y que en la volea tampoco era muy buena, y este conocimiento le permitía luchar para desviar los partidos de sus deficiencias y acercarlos hacia sus puntos fuertes. Así es como ese mismo año venció a la otra de las hermanas, Venus Williams, en el Zurich Open. También logró llegar a muchas finales de torneos, incluidos los Grand Slam. Y poco a poco, partido tras partido, para el verano de 2005 se convirtió en la número 1 del mundo, aquello por lo que tanto había luchado. ...2006 también fue una buena temporada para María. Uno de sus grandes desafíos fue en las semifinales del US Open, contra Amélie Mauresmo, primera cabeza de serie y quien había ganado ya el Open de Australia y Wimbledon ese mismo año. Sharapova solo había perdido un solo set en todo el torneo, y fue en ese partido. Ahora bien, los otros 2 sets los ganó de forma unilateral. Mauresmo no logró salvar ni un solo punto. Quedando el marcador 6-0, 4-6, 6-0 para María, pasando así a la final. Una final que jugaría contra Justine Henin, a quien había enfrentado ya 4 veces y las 4 las había perdido. Pero ella ahora se conocía mejor, sabía sus fortalezas y debilidades y sobre todo cómo usarlas en su favor para conseguir su propósito de ganar ese segundo Grand Slam. Y así es como, bien enfocada, con un buen saque y una buena estrategia, logró conmover a Justine Henin, ganando nada más y nada menos que su segundo Grand Slam. La temporada del 2008 no empezó nada mal, ya que María logró ganar su tercer Grand Slam, el Open de Australia. Pero a partir de aquí hubo algunas complicaciones, ya que María empezó a sentir grandes molestias en su hombro derecho, provocadas por el saque, que ya no podía aguantar más. Resultó que el tendón de su hombro estaba desgarrado de tanto forzarlo al sacar. La única opción que tenían para solucionar el problema era operarlo, una operación que iba a ser bastante seria porque haría que el hombro de María no fuera el mismo después de la operación y por lo tanto no pudiera efectuar ese gran saque que tenía y que, recordar, pues era una de sus grandes armas. La operación fue exitosa y ahora solo hacía falta recuperarse bien, fortalecer ese hombro y en cuanto volviera a poder pisar la pista, volver a entrenar y construir de nuevo ese saque, ya que la fuerza, flexibilidad y el rango de movimiento pues habrían desaparecido. No comenzó a jugar de nuevo hasta marzo del 2009, donde empezó a disputar partidos y torneos sin grandes resultados, de forma que algunos rivales y periodistas hicieron énfasis en que ya no era la misma tras la operación, que su saque no era tan consistente ni con tanta potencia y que ya se había acabado su carrera. Así que María, tras ver eso, se marcó una nueva motivación para seguir luchando, algo un poquito más personal: demostrarles a todos que a pesar de que su saque se había cortado en rango de movimiento y que no podía confiar en él como antes, aprendería a ganar de otra forma y sería con otro Grand Slam, para que así su historia no tuviera un antes y un después. Así es como decidió trabajar más duro que nunca y reinventar su juego, centrándose menos en su saque, pero mucho más en su devolución, en efectuar golpes con un poquito más de efecto, manteniendo, eso sí, su revés duro y plano,
para tener o seguir teniendo ese punto de agresividad. A través de esta evolución, empezó así a ganar partidos subiendo su posición en el ranking. Para mí, su caso fue un ejemplo de lo importante que es saber adaptarse y evolucionar en el deporte y en la vida para poder llegar a tener una carrera duradera. Con esta reinvención, María llegó al Roland Garros de las mejores temporadas de tierra batida, ganando 12 partidos antes del Roland Garros, incluyendo los títulos de Stuttgart y Roma. En el Roland Garros logró llegar a semifinales, donde jugó contra Kvitova, contra quien, tras realizar el partido más difícil de ese torneo, logró vencer 6-3, 6-3, recuperando así su ranking en la posición número 1. Ahora solo quedaba vencer a Sara Errani en la final. Y así es como, aplicando una buena estrategia, manteniendo las cosas simples y jugando de forma inteligente, se hizo con su cuarto Grand Slam. Pero ojo, era el único Grand Slam que no había ganado, completando así lo que se conoce como un Grand Slam en carrera. Solo 9 mujeres lo han logrado alguna vez. Pero la racha y el buen desarrollo de su juego en arcilla continuó en 2014, donde de nuevo llegó a la final del Roland Garros y lo disputó contra Simona Halep, que por cierto es una de mis jugadoras preferidas. Ese partido tuvo muchos altibajos, pero se veía que ninguna de las dos quería ceder. No obstante, tras mucho esfuerzo y luchando cada una de las bolas sin tirar la toalla, María se hizo con el partido, obteniendo así su quinto Grand Slam. ¡Madre mía! Esto era increíble. El año 2006, con 28 años, María comenzó, como siempre, en Melbourne, para el Abierto de Australia, donde en cuartos de final fue eliminada por Serena Williams. Un comienzo bastante decente en su 12ª temporada, pero lo que parecía ser el comienzo de una temporada resultó más bien ser el final. Cuando regresó del Abierto de Australia a Los Ángeles para prepararse de cara al siguiente torneo, recibió un correo electrónico personal de la ITF. La ITF es la Federación Internacional de Tenis. Al parecer, no había pasado las pruebas de dopaje realizados en el Open de Australia del 2016, dando positivo en una sustancia llamada meldonium. Nada más leerlo, María entró en pánico. Pensó que se trataba de un error porque no conocía esa sustancia y porque no había tomado nada nuevo en los últimos años. Inmediatamente quiso saber qué era esa sustancia y la buscó en internet. Se trataba de lo que ella conocía como Mildronate, un suplemento que había estado tomando desde hacía 10 años y que había sido recetado por su médico por temas de salud y que también había estado aprobado por las normas antidopaje. El Mildronate es una sustancia que en Europa del Este se consume sin prescripción médica y la usan como una aspirina o como un ibuprofeno. La AMA, la Autoridad Mundial Antidopaje, tras ver que dicha sustancia solía aparecer mucho en las muestras de orina de los jugadores, empezó a examinarla y a estudiar sus distintos efectos hasta que vieron que efectivamente ese suplemento incrementaba la resistencia y la habilidad de recuperación tras un esfuerzo físico, por lo que a fin y al cabo lo que hacía era mejorar el rendimiento del atleta. También es cierto que protege contra el estrés y mejora la activación del sistema nervioso central. Así es como en enero del 2016 la AMA decidió prohibirlo, enviando un email a todos los jugadores. Un email que ni María ni nadie de su equipo revisó con atención. María, nada más lo supo, tomó la iniciativa de convocar una rueda de prensa para explicar de forma transparente y de primera mano la situación en la que se encontraba antes de que salieran las noticias por sorpresa. Hello everyone. Thank you for being here on such short notice. I wanted to let you know that a few days ago I received a letter from the ITF that I had failed a drug test at the Australian Open. It's very important for you to understand that for 10 years this medicine was not on WADA's ban list. I was given this medicine by my doctor for
several health issues that I was having back in 2006. I was getting sick a lot. I had irregular EKG results. Pero si bien algunos la apoyaron, muchos otros, incluidos los medios de comunicación, no lo hicieron. Además, gran parte de las marcas con las que María colaboraba suspendieron los acuerdos con ella, ya que al final son negocios y no les convenía tener como embajadora a alguien a quien estaban tachando de antideportiva y tramposa. Este fue el gran bombazo mediático deportivo de 2016. Para resolver el caso tuvieron lugar dos audiencias. La primera estaba formada solo por miembros de la ITF, y en esta se le redujo la expulsión del tenis de 4 años, que es lo que suelen impugnar en estos casos, a 2 porque se consideró que la sustancia la tomó de forma no intencional. Pero el informe que publicaron tras la sentencia sembró bastantes dudas en la audiencia que generaron todavía más odio hacia María. El informe sugirió que, a pesar de tomar el suplemento Meldonium de forma no intencionada, lo tomó para mejorar su rendimiento deportivo de manera deliberada. Además, ocultó información en los controles antidopaje al no especificar que seguía tomando Meldonium desde 2010. Pero María no estaba de acuerdo con esa sentencia, ella sabía lo que había hecho y lo que no, y estaba dispuesta a luchar hasta el final. Ella quería justicia y esas no serían las últimas palabras de su caso. Así que se prepararon para una segunda auditoría, aunque iba a ser la definitiva. Sería su última oportunidad, es decir, no habrían más sentencias. Lo que se dijese ahí es con lo que tendría que vivir María el resto de su vida. 15 months. I can come back in April. Esta segunda auditoría, tras revisar su caso profundamente, redujeron la suspensión a 15 meses. Concluyeron que María tomó la sustancia no con la intención de mejorar su rendimiento, sino porque su médico se lo había recetado porque tenía problemas cardiovasculares y no tenía la intención de ocultarlo. Los 15 meses de sanción serían por descuido, ya que ni ella ni su representante se aseguraron de verificar cuáles eran las nuevas sustancias prohibidas. Cuando ese informe por fin salió a la luz, María se quedó tranquila porque finalmente se había hecho justicia y empezó a prepararse para su regreso, asegurándose de tener en el equipo a alguien que verificara las listas de sustancias prohibidas. Ahora bien, mientras estuvo suspendida, para mantener su cuerpo y su mente sanos, María aprovechó para estar ocupada no solo entrenando tenis, sino en hacer todo tipo de cosas y experimentar lo que antes no había podido hacer por falta de tiempo o por miedo a lesionarse. Entre esas cosas fue pasar más tiempo con su familia, hacer boxeo. Se apuntó también a un programa de negocios en Harvard que le sirvió para lanzar su proyecto personal, que era una empresa de dulces llamada Sugar Pova, convirtiéndose así en una empresaria. Realizó también un internship en el NBA al lado de Adam Silver, uno de los ejecutivos más influyentes del mundo del baloncesto, que más adelante le sirvió para invertir en algunas empresas, y empezó a escribir una autobiografía con la ayuda del periodista de Vanity Fair, Rich Cohen. María regresó al circuito el 26 de abril de 2017 y las cosas no fueron del todo como esperaba. Si bien mucha gente la apoyó, incluso algunas organizaciones de torneos ofreciéndole wildcards para que, tras el parón y la pérdida de ranking, pudiera ser más fácil la vuelta al circuito, su regreso generó mucha polémica por parte de aficionados, pero también cayó bastante mal por parte de los jugadores. Después de su regreso, María Sharapova llegó a las semifinales en el Abierto de Alemania, pero nunca recuperó su nivel anterior. Su única victoria después de su suspensión se produjo en octubre del 2007 en China, y sumó un total de 36 títulos en su carrera. La prima vincente con la risposta di dritto di Aryna Sabalenka che esce. María empezaba a ser más mayor, surgieron de nuevo algunos problemas con el hombro y ya empezó a jugar pocos torneos en los últimos años y su ranking fue cayendo. De hecho, su último partido fue en el Abierto de Australia en el 2020 y meses después ya anunció su retiro, poniendo fin a su carrera tenística. Pero el éxito de María no acabó con el tenis, también lo tuvo como empresaria y modelo a posterior. Creó su nueva empresa, invirtió en varias compañías de tecnología y participa en proyectos benéficos. Tiene contratos publicitarios con marcas importantes como Tiffany & Co,
Porsche y Samsung, lo que le ha generado ganancias muy significativas. En su vida personal, encontró el amor en Alexander Gilks, con quien ha tenido un precioso hijo, marcando así un nuevo capítulo en su vida. María Sharapova es un ejemplo de ascenso desde la humildad hasta la cima, un camino que estuvo lleno de éxitos y desafíos. Su dura infancia fue la que modeló su carácter, su determinación inquebrantable y su estilo de juego, convirtiéndola en una jugadora muy difícil de vencer. Su historia es un recordatorio de que con dedicación y esfuerzo se pueden superar desafíos y lograr grandes éxitos en la vida. Y nada más, esto es todo en el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y que os haya permitido saber un poco más la vida de esta gran tenista, y si os ha gustado podéis dejar una manito hacia arriba, suscribiros al canal, activar la campanita para que cuando suba un vídeo podáis verlo. No os olvidéis de seguirme en mis redes sociales @saranogark y nos vemos, como siempre, en el próximo vídeo.